Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fede Tesoro y les doy la bienvenida a un nuevo segmento de entrevistas donde converso con algunas de las personas más destacadas del mundo de las inversiones, la economía y los negocios de la Argentina y el mundo. Hoy tenemos un invitado de lujo, el economista Eduardo Levi Yeyati, que acaba de lanzar un libro muy interesante, Dinosaurios y Marmotas en busca del desarrollo perdido. Eduardo es ingeniero, economista, es novelista, es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela y es profesor invitado a la Universidad de Harvard. Fue economista, jefe y gerente de política monetaria del Banco Central en el año 2002 y está obsesionado con el no desarrollo de la Argentina y en temas como la educación y los cada vez más cortos ciclos de ilusión y desencanto que tiene la Argentina. Acaba de presentar este libro, Dinosaurios y Marmotas, y en la charla hablamos del libro, pero también hablamos un poco de coyuntura. En el libro hablamos de educación, del impacto de la pandemia, sobre la economía argentina, sobre la economía global. No te la pierdas, una charla de lujo. Vamos con la charla. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un placer tenerte y un placer leer tu libro, Dinosaurios y Marmotas, que lo voy a mostrar en la pantalla, espero que se vea, en busca del desarrollo perdido. Muy interesante. Y la primera pregunta que te quería hacer es sobre el título. ¿Por qué decidiste ponerle a un libro de economía y desarrollo económico Dinosaurios y Marmotas, que me pareció espectacular? Bueno, el título remite básicamente a dos objetos culturales de culto. El de la marmota es por la película El Día de la Marmota, donde, no sé si recuerdan, pero el personaje que hace Bill Murray, un día para el otro se despierta todos los días en el mismo día y revive el mismo día por un tiempo indefinido, que el director en un momento en una entrevista citó entre 10 años y 100 años. Es una cosa, una fantasía, pero el punto fundamental es que es una metáfora de algo que nos pasa en Argentina muchas veces, que es que nos descubrimos hablando de los mismos temas y enfrentando los mismos problemas. Y de hecho el libro me pasó a mí que muchas de las cosas que están en ese libro son propuestas o análisis que había hecho desde 5 o 6 años. Y cuando me puse a pensar cómo escribiría esto ahora, cómo escribiría sobre el desarrollo o la falta de desarrollo argentino ahora, bueno, dije, no habría cambiado mucho. Es como si nos hubiéramos levantado el mismo día, después de 5 o 6 años. Y la de dinosaurios es mucho más fácil. Hay un cuento, el microcuento más famoso de la historia, de un escritor guatemalteco, Augusto Monterroso. Microcuento es un cuento muy, muy, muy pequeño, y el cuento, todo el cuento, es básicamente eh, cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba allí. Es todo el cuento, como un haiku, nada más que en cuento. Y, y la idea es que esa es la impresión que yo tengo cuando levanto la cabeza y vuelvo a mirar lo que se llama el largo plazo, los temas estructurales. Nuestros problemas de subdesarrollo, en este caso, están siempre ahí, no importa cuánto tiempo durmamos, no importa cuánto nos sumerjamos en la coyuntura, cuando levantamos la cabeza y miramos, tenemos la inflación, la desigualdad, los problemas institucionales, los problemas de falta de exportaciones, una serie de temas que venimos discutiendo hace ya ni sé cuántos años, y es el dinosaurio no termina de irse, de ahí el título. Está muy bueno, está muy bueno. Hace 5 años, lo mencionabas recién, escribiste otro libro que se llamó Porvenir, Caminos al Desarrollo Argentino, y ahora este segundo libro que está relacionado a Porvenir. ¿Qué cambió en esos 5 años? Cuando escribiste Porvenir, todavía no había estado el gobierno macrista, bueno, pasaron muchas cosas, pero no sé si cambió tanto. ¿Cuál es tu visión? Eh, Cambiaron algunas cosas para mal, porque en realidad es cierto que todo parece lo mismo, pero en el interín hay tendencias. Hay una tendencia que yo veo y resalto mucho, sobre todo en los capítulos más asociados a esto, a esta pregunta de qué pasó en los últimos 5 años. Hay una tendencia que yo veo con preocupación, que es una tendencia que llamo podría llamarla a la informalización o al derrape del mercado laboral, y que esencialmente es lo siguiente. Hace 20 años nosotros teníamos un porcentaje de gente en edad de trabajar, trabajando en trabajos formales, y sobre todo en trabajos formales del sector privado, mucho mayor de lo que tenemos ahora. Entonces, hemos perdido empleo privado. Parte de eso se compensó durante el anterior gobierno kirchnerista con empleo público, pero llega un punto en donde el sector público ya no puede bancar ese seguro, entre comillas, del desempleo. Empleo público nacional y provincial. Claro. Y, y el resto es básicamente gente que va cayéndose de la red formal hacia
trabajos precarios, mucho trabajo cuentapropista, mucho informal, y una población creciente de trabajadores de lo que se llama la economía social que trabajan o pocas horas o en trabajo de baja productividad y fundamentalmente viven del Estado. Viven de un subsidio estatal. Este derrape es una cuestión fiscal imposible y está detrás de muchos de nuestros problemas macroeconómicos. Cuando nosotros decimos déficit fiscal, pensamos sistema previsional. Bueno, en el sistema previsional todos cobran, pero solo los empleados en relación de dependencia aportan. Entonces, gran parte del problema previsional es que no tenés empleo. Esa tendencia se profundizó y mucho más ahora con la pandemia, y te reduce mucho el campo de políticas. Lo otro que cambió, y simplemente te dejo el título, porque es una cosa que se habla mucho, son las expectativas. La gente, me imagino que en el 2014-2015, cierta gente que votó a Cambiemos lo veía como algo a probar, algo nuevo, la gran esperanza blanca, por ponerlo de alguna forma. Y Cambiemos en ese sentido fracasó, porque las reformas no se hicieron y aparte le fue mal, objetivamente, y entonces hoy es bastante difícil generar esa expectativa. Y mi temor es que la gente desalentada, el votante desalentado, vote más por cuestiones de corto plazo, y personalmente por su propio bolsillo, muy castigado en la Argentina, que por cuestiones estratégicas, cómo vamos a salir de esa trampa. Entonces, esas dos cosas me parece que son fundamentales. Como te digo, las dos son, a mi juicio, negativas. Claro, claro. Metámonos un segundo en ese tema, el último que mencionaste. ¿Qué te parece que fracasó en el gobierno de Macri? ¿Nos dejó algún aprendizaje? ¿Es un gobierno más de los que fracasaron durante los últimos 50 o 60 años? ¿Te parece que hay algo para aprender y para mencionar de esta experiencia? Sí, hay mucho para aprender. Yo voy a dar 2 o 3 ejemplos, pero sí, se hicieron muchas cosas. Pocas cosas vieron la luz, pero muchas cosas se hicieron y se pensaron. El equipo de gente, si bien era bastante disfuncional en su trabajo en equipo, llevaba gente muy valiosa y te diría gente muy valiosa en las segundas y terceras líneas. Yo he tenido exalumnos que volvían del exterior para trabajar Claro. en grupos para ayudar, para aportar, y fueron en una medida desaprovechados. Creo que aprendimos, entre otras cosas, aprendimos una cosa que me parece que es importante, que es que en Argentina vos no lo puedes hacer solo, un partido no puede levantar este dinosaurio solo, necesita, pero quiere decir, no necesita meter a todo el mundo dentro del mismo partido, necesita alguien con quien conversar en el Congreso y eventualmente con quien alternar, que no dé marcha atrás todo lo que se hace en el primer periodo cuando este otro espacio político sube al poder. Yo siempre pongo el ejemplo de Fernando Henrique y Lula en Brasil, en el año 2002, cuando Lula empieza a aparecer primero en las encuestas, el mercado estalla, y Fernando Henrique, que había tenido éxito en algunas reformas, le plantea a Lula escribir una carta a los brasileños diciéndole, básicamente, no voy a tocar lo que está bien. Y después le pide a su propio candidato, José Serra, que haga lo mismo. Y eso calma los mercados, habilita a Lula a entrar bien, y Lula cumple. Ese pase, como se dice ahora, cuando pasas de un programa a otro, ese pase entre los dos programas, fue lo más cercano a la perfección que podemos tener en un país latinoamericano con tanta amplitud ideológica. Nosotros necesitamos los actores para hacer ese pase. Necesitamos una coalición política que gane y otro espacio político con el cual dialogar, aprobar las reformas con más de la mitad de los votos, o sea, aprobarlas por injerencia de la oposición, y eventualmente cuando haya un cambio no dar todo marcha para atrás, que es lo que está haciendo este gobierno en relación al anterior. Entonces, ese aprendizaje es fundamental. La política manda. No hay ninguna manera que vos salgas de esta trampa pura y exclusivamente con un programa económico o un programa de políticas públicas. Necesitas un acuerdo político detrás. Y después otra cosa que aprendimos, que hoy es muy evidente y que está asociada con lo anterior, es que la temporariedad de las políticas es letal. En el 2016 hubo cierta ingenuidad al pensar que pura y exclusivamente con promesas y nuevos rostros, y gente que se creía esas promesas, porque esas promesas realmente no eran una mentira, solamente que con promesas no necesariamente avanzás, pero cuando uno hablaba de eventualmente reducir impuestos, achicar el déficit, abrir la economía, mejorar las instituciones, generar empleo, eran promesas creídas.
Nadie en el sector público reaccionó ante esas promesas porque todo el mundo se preguntaba cuánto van a durar esas políticas y cuánto va a durar el gobierno. Lo que este nuevo gobierno hizo al revertir todas aquellas políticas, algunas las que fueron implementadas, fue básicamente convalidar esa expectativa de reversión, de péndulo que tiene la Argentina. Entonces, hoy viene un presidente nuevo, con un gran equipo, y promete algo, y lo promete con convicción, por ejemplo, subsidios al empleo o mejoras para la inversión, o bajas de impuestos, o apertura económica, y el privado no va a reaccionar. Porque entiende que esas políticas típicamente son temporarias y no va a hundir capital y comprometerse con una política que puede ser revertida a los 2 años. Dar vuelta a eso es fundamental, de vuelta. Si no tenemos un espacio político y un acuerdo político que rompa esa temporariedad, lo que va a pasar es que vamos a apretar botones e implementar políticas y nuevas resoluciones y leyes y nadie va a reaccionar, y entonces así nos salimos. Es decir, uno tiene que poder convencer al privado. Y el gobierno de Cambiemos, en ese sentido, fue bastante negativo, no el gobierno en sí, sino el resultado, porque prometió cosas que no pudo cumplir y convalidó todas las peores expectativas del sector privado. Y ahora hay que levantar eso. Cuando dijiste recién, el sector público no reaccionó cuando Macri implementó o empezó a implementar esas ideas. ¿A qué te referís? ¿Que no hubo paros, no hubo reclamos, o sea, ese tipo de cosas? No reaccionó virtuosamente. O sea, uno esperaba en el Okay. año 2016 crecer con inversiones. Entonces prometía un recorrido de estabilización, de consolidación fiscal y de reducción de impuestos, a cambio de que las inversiones motorizaran el crecimiento. Si yo crezco, me resulta más fácil consolidar fiscalmente, me resulta más fácil Total. todo, todas las reformas Sí, son sí. más fáciles en expansión. Claro, no confiaron, digamos. Bueno, se hicieron un wait and see, se quedaron le dieron una palmada en la espalda al presidente y le dijeron, confiamos en vos, y se quedaron viendo a ver qué pasaba, pero no hubo un boom de inversión, ni mucho menos. A mitad de año el gobierno se encontró con una recesión que no se esperaba, tenía las elecciones de medio término el año siguiente, y ahí dio un giro básicamente hacia el consumo, cambió completamente su orientación, y de ahí salen la ley de reparación histórica, la ley de emergencia social, algunos programas de consumo, cuestiones asociadas con las tarifas, temor a subir las tarifas, o sea, volver a encarar todos esos aspectos cortoplacistas destinados a ganar una elección de medio término, que son los que después te condenan en el mediano plazo, porque finalmente al no bajar el déficit generaste una crisis. Claro, claro. Entonces, a eso me refiero. Si Perfecto. hubiera habido inversión, capaz que tenías un espacio para hacer alguna de estas políticas o para evitar las otras. ¿Entendés? Entiendo perfecto. Volviendo al libro y yéndonos a un periodo de tiempo más largo, me llamó la atención en el libro una parte donde explicás el periodo post-convertibilidad con el ciclo como palíndromo. Primero me llamó la atención porque no conocía la palabra palíndromo, pero bueno, por suerte la pusiste en la cita y la entendí. La voy a leer para aquellos que nos están escuchando y no conocen la palabra. No sé si yo soy el único ignorante, pero bueno, decías, es un número, palabra o frase que se lee igual de adelante para atrás que de atrás para adelante, como 2002 ponías, o reconocer, ¿no? Que también se lee igual. ¿A qué te referiste, digamos, con ese ciclo como palíndromo desde la época de la postconvertibilidad? Nosotros solíamos decir Capicúa, esos números, ¿no? Bueno, sí. Nuestra juventud. No, me refiero básicamente a que hiciste un recorrido que luego hiciste en sentido inverso. Nosotros, y vale la pena poner algunos ejemplos. Por ejemplo, a principios del 2003, toda la historia era preservar el tipo de cambio alto como motor de las exportaciones, el ingreso de dólares y la apertura, la generación de un espacio para crecer. No se olviden que nosotros en Argentina, cuando crecemos mucho, importamos mucho y necesitamos esos dólares para importar. Claro. Muchas veces o lo hacemos con deuda y explota la deuda más adelante, o tenemos que morigerar el crecimiento y crecemos demasiado poco, porque exportamos poco. Bueno, entonces en el 2003 la historia era tipo de cambio alto, exportaciones, superávits gemelos. Acordémonos que el kirchnerismo ya subió con superávit fiscal y externo. Eso se fue comiendo, y en algún momento, cuando recordemos el camino inverso a partir del año 2008, 2009, lo que vemos es precisamente lo opuesto, la defensa del tipo de cambio bajo contra el tipo de cambio alto, porque el tipo de cambio alto era neoliberal y básicamente favorecía a los poderes
económicos, veíamos mucha deconstrucción de cosas que nosotros habíamos visto como positivas al inicio de Kirchner, el tema de la Corte Suprema, por ejemplo. O sea, hubo como pequeños avances que hicieron entusiasmar a alguna gente, entusiasmar con cautela, y que luego vimos retroceder uno a uno. Y ese palíndromo también se ve en una ventana más corta, con algunas medidas que impulsó Cambiemos, y que fueron siendo desarticuladas paulatinamente a lo largo de un año y medio, dos, por este gobierno. Lo que me parece más previsible es que, siendo dos gobiernos argentinos tan pendulares, eso suceda. En el caso del kirchnerismo sucedió a lo largo del mismo espacio político, ¿no? Claro. Hay poca, a ver, pongámoslo de esta forma, hay mucha supeditación a la victoria electoral y poca consistencia económica. Por eso es que tenemos esos palíndromos, porque al final del día el mismo espacio político defiende lo que haya que defender con tal de ganar la próxima elección. Entonces el programa económico, más que estar definido ideológicamente, aunque hay cuestiones ideológicas, está condicionado fundamentalmente a un solo objetivo, que es ganar las elecciones. Y por Claro. eso es tan accidental de alguna forma. Ahora, ¿cómo salir de ese palíndromo, ¿no? O sea, sé que es una pregunta muy difícil y no sé si tiene una respuesta, pero ¿por qué los argentinos votamos eso? Porque es medio evidente lo que decís y es como que o los argentinos no nos damos cuenta, o los políticos no se dan cuenta, o hay incentivos diferentes. O sea, ¿qué te parece que puede pasar para que salgamos de ese círculo vicioso, por decirlo de alguna manera? Mira, son dos preguntas. ¿Por qué la gente vota lo que vota? Depende de muchas cosas. En gran medida depende, en medio de un círculo vicioso, pero depende del fracaso anterior. O sea, si yo hoy tengo una crisis, que ya viene de antes, pero ha sido muy fuertemente impulsada por la pandemia, que el gobierno, con muy poca capacidad estatal, sabemos que la Argentina tiene, gestionó, tramitó subóptimamente, por ponerlo de alguna forma. Pero lo cierto es que tenemos una crisis. La gente está más pobre, tiene más incertidumbre laboral, depende más de transferencias públicas. Bueno, esa gente vota distinto. Claro. ¿Sí? Sobre todo después de haber tenido una sucesión de fracasos que hace que la próxima persona que le ofrezca una salida de largo plazo sea al menos sospechosa desde el punto de vista del votante, porque ya te la contaron varias veces. Entonces, la gente vota, digamos, en función de su información y fundamentalmente de sus urgencias. Y cuanto más urgencias hay, cuanto mayor, más prolongada sea la crisis, más conservador en el sentido más individual va a ser el voto. Eso tiene todo el sentido del mundo. Esto no es una imputación al votante, ni mucho menos. Al contrario, todos los políticos tienen que entender eso. Ahora, ¿cómo se sale? Y tenés que hacer política un poco, no en contra de la gente, naturalmente, pero a pesar de, o si se quiere, reorientando un poco lo que son los consensos generales. Y al político le cuesta mucho eso. Y te voy a poner un caso que yo creo que es paradigmático porque lo votaron todos, que es el tema impositivo, ¿sí? O sea, todos los economistas sabemos que nosotros tenemos que basar un sistema tributario progresivo en el impuesto a las ganancias, y fundamentalmente el impuesto a las ganancias de las personas, no tanto de las compañías, sino lo que hacemos es frenar la inversión o forzar a las compañías a que se internacionalicen, entre comillas. Bueno, y sin embargo, todos los políticos votan a favor de reducir el impuesto a las ganancias individual, que afecta, recordémoslo, al 10% de mayores ingresos, por lo menos así como está registrado en el INDEC, en el DPH, de cuenta permanente de hogares del INDEC. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué esos políticos oficialistas y de la oposición votan algo que todos sus asesores económicos, incluyendo los del gobierno, te aclaro, dicen que está mal, que va en contra de un crecimiento inclusivo? Lo que los políticos te dicen es que no puedes votar en el Congreso en contra del votante. Ellos asumen que el votante sobre todo el votante de clase media, va a favorecerlos si votan esto. Bueno, hay que romper con eso. Si no rompes con eso, vas a seguir votando lo que el votante te dice, vas a estar peor, vas a generar más urgencias y vas a tener aún mayores incentivos a votar lo que el votante te pide para ganar la elección. Hay que salir de ese círculo vicioso. Tenés que tener la audacia de, por lo pronto, decirle al votante, mira, te la contaron mal, porque al final del día, esto genera también las crisis permanentes de las que nos cuesta tanto salir. Pero bueno, tenés que tener esa audacia, esa confianza, el espacio político que te contenga. Nuestra política es
una aglomeración de pymes, o necesitarías volver al partido político que contenga, unifique un discurso y que vaya con ese discurso hasta el final. Eso para empezar. Entonces, por eso, no es tanto el votante, digamos. El líder lidera y tiene que saber explicar las cosas como cree que son. Esa falta de convicción política creo que nos está haciendo bastante mal. Muy bueno. En una parte del libro hablas del mundo que nos toca, ¿no? Das un contexto internacional, por decirlo de alguna manera, y hablas del dilema de la innovación y actividad tecnológica, y mostrás lo que se llama un modelo de Clark, ¿no? Que mostrás que cómo los países se dividen en función a la actividad económica principal que tienen, primario, secundario, terciario y cuaternario, que eso es algo que yo no sabía y lo aprendí en tu libro, que es la parte terciaria con servicios más intensivos en conocimientos, edición, o sea, lo más sofisticado, mayor valor agregado. Y ahí haces toda una descripción del mundo actual que nos toca, el contexto que tiene Argentina. ¿Qué oportunidades y qué amenazas ves de ese contexto global sobre esta Argentina en crisis? Es buena la pregunta y sobre todo es muy actual, porque si hoy mirás el mercado laboral, y digámoslo de vuelta, si nosotros no ponemos a la gente en Argentina a trabajar, es imposible salir. Entonces es fundamental mirar qué es lo que pasa en el mercado laboral. El único lugar donde hay una sobredemanda y donde vos podés seguir formando y produciendo profesionales, igual siguen teniendo trabajo y trabajo de nivel de remuneración alto, es en las industrias basadas en el conocimiento y en particular temas relacionados con el software, la programación, el agregado de valor a las tecnologías y cadenas virtuales. Entonces, esa es una buena noticia para nosotros, porque quiere decir que de algún modo, de todo este caos, se ha generado un ecosistema que sigue demandando ese tipo de trabajo y que sigue expandiendo las empresas que van por ese lugar. Digámoslo de todas formas, estas empresas, los Globant y los mercados libres, también se agrandan afuera. Y hay países que, como la Argentina, han desarrollado su industria en el pasado en el conocimiento y han crecido más que nosotros. Los países del este europeo, por ejemplo, ni hablar de algunas zonas de la India. O sea que nosotros tenemos la contra de que vivimos en Argentina, donde cada vez que haces dinero parecerían surgir nuevos obstáculos y obstrucciones. Y tenemos la ventaja de que por algún motivo, digamos, el par costo-calidad, el hecho de que la gente, no sé, será que programan bien, hay una demanda y es una industria, un sector que se puede expandir. Entonces, nos pega positivamente si dejamos de hacer las políticas que estamos haciendo ahora, que lo que hacen es generalmente ahogar al sector más dinámico. Nosotros tenemos en Argentina un patrón en las políticas, sobre todo productivas, y es que protegemos al más débil a expensas del más dinámico. Y aunque esto suena popular, al final te queda una economía menos dinámica. Uno debería compensar al más débil, ayudarlo a transitar hacia los sectores más dinámicos y favorecer los más dinámicos. Nuestros sectores más dinámicos están en línea con lo que pasa en el mundo, pero las políticas van en contra de esos sectores. Está claro, esa sería la oportunidad. Y esto me imagino que tiene una relación con la educación, que es otro aspecto importante del libro. Mencionás el caso argentino que incrementó la inversión, pero la calidad de la educación no crece, todo lo contrario, está cada vez más precaria. ¿Cuál es tu diagnóstico de ese tema de la educación? ¿Cómo te parece que puede haber un cambio de tendencia en ese sentido? En educación hay varias cosas que habría que cambiar. Hay lugares comunes en Argentina, muy fuertes defendidos por la comunidad educativa, con algunas razones valederas y otras, a mi juicio, no tanto, que tienden a estigmatizar la educación para el trabajo y los programas de formación, e incluso los terciarios. O sea, cuando uno piensa en la educación argentina, en general piensa en una autopista en donde entras en el preescolar y salís en la universidad. Todos quieren que sean universitarios, esa es la premisa, porque es un país de iguales, porque todas las otras. Bueno, eso no va a ocurrir, no ocurre en ninguna parte del mundo, está muy lejos de ocurrir en Argentina. En Argentina llegan 10% más ricos, si acaso, a la universidad, se reciben muchos menos. Entonces tenemos que pensar en una educación con colectoras, porque en esa autopista si no se te queda un montón de gente en el medio que no tiene para dónde ir, en términos laborales, de progreso social. Entonces, la educación la tenemos que abrir un poco y entender que en todas partes del mundo, y sobre todo ahora con la revolución tecnológica, las carreras cortas, la formación profesional, las cuestiones muy asociadas al mercado laboral de ese momento, son las vías de inserción laboral y por lo tanto inserción social de
nuestros estudiantes de todas clases sociales y flexibilizar un poco esta visión de que nosotros formamos ciudadanos y no formamos trabajadores para el sector privado. No, no. La educación forma trabajadores en todas partes del mundo. Y en los países más exitosos ni hablar. O sea, cuando uno mira la educación dual en Alemania, en Suiza, en los países escandinavos. Entonces, por lo pronto hay que romper ese molde y jerarquizar la formación profesional, la formación terciaria, las carreras cortas, ¿sí? Eso es fundamental. Y después hay algo que lamentablemente sucede en muchos países latinoamericanos, y es que la educación, sobre todo la docencia, que es una de las actividades, ocupaciones del futuro, sin ningún lugar a dudas, en la Argentina es una salida laboral. Entonces, hay mucha gente que, buena, hay obviamente mucha gente buena que se dedica a la docencia, pero muchas veces la docencia es como una segunda o tercera opción. Y mucha gente que sería extraordinaria docente y que le gustaría ser docente por algún motivo, que tiene que ver con el estigma, con los bajos salarios, no sé, habría que preguntar. Pero no van, no intentan ser docentes. Entonces, en vez de tener a nuestros mejores estudiantes estudiando para ser docentes, tenemos estos estudiantes estudiando para carreras que casi no tienen salida laboral. Muchas cientistas sociales que son extraordinarios, les cuesta conseguir empleo, mientras que docentes buenos, diría que no sobran. Entonces, hay como dos aspectos que son importantes, como te digo, la formación docente, pero asociada a atraer a los mejores estudiantes, y luego esta visión de que la docencia finalmente es la herramienta de igualdad social, pero eso implica básicamente facilitar la llegada a un trabajo decente hoy en Argentina. Entonces hay que romper ese estigma de la educación para el trabajo. Estupendo. Llegaste a escribir un capítulo sobre la pandemia en el libro, y una de las preguntas que te quería hacer es ¿cómo ves este escenario post-pandemia? ¿Dónde ves los impactos de la pandemia sobre el país y lo que puede pasar en los próximos años, meses? La pandemia es raro porque nosotros ya veníamos en el medio de una crisis. Nosotros sumamos, es como que la pandemia nos pegó, nos cayó en el piso, ya estábamos en el piso. Veníamos de una crisis y la pandemia lo que hizo fue desnudar aún más, si se quiere, el esqueleto, la configuración de esta crisis. Creo que fue y va a ser muy dura en términos laborales, porque, digo, va a ser porque todavía algunos de estos efectos no los vimos, porque recordemos que tenemos una suspensión de despidos. Cuando se liberen los despidos, algunos despidos adicionales vamos a ver. Tenemos una cuarentena que sigue golpeando el sector PYME, de actividades de contacto, y este sector está siempre al borde del colapso y nada, pasan los meses y más empresas van a cerrar. Entonces, el mercado laboral va a quedar bastante diezmado y el nivel de trabajo, de empleo formal, yo creo que al final de la pandemia va a ser menor, aún menor, en términos proporcionales a lo que era antes. Entonces es un efecto que es difícil de reparar si uno no hace reforma, porque tal y como están las reglas laborales es muy difícil crear empleo privado. Entonces hay que tener otras reglas, o reglas en paralelo, o alguna ley de emergencia laboral, que es lo que nosotros, por ejemplo, yo estoy proponiendo en estos meses, que facilite la entrada de los que quedaron afuera. El otro impacto se mezcla con cuestiones asociadas al gobierno, porque ha habido un éxodo, está habiendo un éxodo, está ocurriendo, un éxodo de empresarios, pero sobre todo de trabajadores calificados, que yo creo que tiene que ver más con el gobierno que con la pandemia, por ahí como con la manera en que el gobierno manejó la pandemia, las largas cuarentenas, y la falta de expectativas que mencionábamos antes. Entonces la pandemia hasta diría retrasa eso. Si no hubiera habido pandemia, posiblemente se habría ido más gente más rápido a Uruguay o Europa o Estados Unidos. Totalmente. Pero bueno, todavía eso es como un velo, no sabemos dónde va a terminar. Y, no, y después hay un tema, más allá de, obviamente, las muertes, ¿no? Muere mucha gente por esto y esto es un costo, pero adicionalmente vamos a tener un impacto sobre el nivel educativo, que en Argentina ya era bastante modesto, por las horas de clase que perdimos y que no se van a recuperar. Y es más, nadie está pensando en recuperarlas, salvo, creo que en la ciudad de Buenos Aires van a agregar algunas horas, no sé, pero nadie está pensando cómo hacemos para reparar ese agujero. Ese agujero es un agujero persistente, no tiene forma de crisis, pero es una pérdida de capital humano que te dura décadas. Totalmente. Eduardo, te quería hacer dos preguntas finales para ya ir cerrando, un poquito más metidas en la coyuntura. ¿Cómo estás viendo, qué escenarios te imaginás sobre la coyuntura económica de los próximos meses
a nivel principales variables, ¿no? Inflación, dólar, actividad, y también con el medio de las elecciones que se vienen a fin de año, muchos economistas dando pronósticos caóticos, otros no tanto. ¿Cuál es tu visión de lo que puede pasar en los próximos meses? Mira, vos sabés que yo ahora ya no lo hago tanto, pero en una época hacía análisis de coyuntura. De hecho, estuve 3 años haciéndolo en Barclays, en Nueva York. Y siempre me pasaba lo mismo. Yo veía cómo cambiaban los pronósticos de manera cíclica o con las novedades. Yo en general soy de cambiar poco mis pronósticos. Supongo que es porque soy vago, pero aparte porque en general interpreto que muchas de esas novedades son ruido blanco, entonces trato de ejercitar menos los músculos. Y a fin del año pasado, cuando todavía hacía algo de consultoría, mi análisis era que Argentina no tenía ningún motor para crecer este año y que no iba a llegar tarde con las vacunas, lo cual era, digamos, era previsible. Yo, Claro. que la gente del diario de la mañana, pero yo lo venía tuiteando desde octubre, noviembre del año pasado. Y sin vacunas hay restricciones, las restricciones impactan sobre la actividad, o sea que más allá de todos los pronósticos de crecimiento de 8 o 9% a principios de año, yo siempre pensé que a lo sumo ibas a crecer cero. Cero en el sentido de punta a punta, lo cual implica que crecías el arrastre estadístico. El arrastre estadístico terminó siendo 6%. Yo creo que vamos a crecer 6% con suerte. O sea, cero punta a punta, lo único que estamos capturando es como el año pasado caímos en picada y volvimos a subir, el promedio del año pasado es inferior al promedio de este año si estamos básicamente estables. Eso es lo único que estamos viendo. Y en términos de las otras variables, como te digo, el plan económico es ganar las elecciones. Entonces, hasta las elecciones, la pregunta es si tienen chances el gobierno, el ministro de Economía, de mantener la inflación, el dólar en niveles, en estos niveles. ¿Sí? El dólar en este nivel de crecimiento y la inflación en estos niveles del 40 al 50%. Mi respuesta es sí, probablemente. La inflación, la última vez que yo hice un pronóstico, la había puesto para este año en 50%, creo que va a ser alrededor del 50%. Y el dólar va a ir acumulando presión y vas a ver las brechas subiendo, nada que no hayamos visto antes. De hecho, ya estamos viendo, las brechas bajaron un poco cuando los ciudadanos tuvieron que traer dinero para pagar el impuesto a la riqueza, fue una semana y media, luego inmediatamente comenzó a abrirse de nuevo la brecha. Entonces, lo que veo es inflación en 50, el dólar contenido, y por ahí ajustando un poco hacia fin de año, la brecha, que es nuestro retrato de Dorian Gray, mostrando lo que es la verdadera presión cambiaria, más allá de lo que dijiste el gobierno. Veo la utilización de las reservas básicamente para mantener este esquema antes que para pagar obligaciones de afuera, y por eso es que se compran muchos dólares, pero después las reservas no caen tanto porque el gobierno interviene en el mercado paralelo. Veo todo atado con alambre hasta noviembre. Diciembre es la gran pregunta, pero bueno, digamos que diciembre es casi el año que viene, así que yo termino la respuesta acá. Estupendo. Y la última, mencionaste muchos empresarios que se están yendo de la Argentina, empleados o profesionales sofisticados, y esto te lo ato con los precios de los activos argentinos, que no valen nada a nivel global si lo comparamos inclusive con vecinos. Entonces yo creo que detrás de eso hay un miedo de que Argentina sea la próxima Venezuela, ¿no? Con derechos de propiedad aún más débiles, una economía cayendo, 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 ya no en ciclos. Entonces la pregunta es, ¿qué probabilidades ves que en el mediano plazo Argentina pueda entrar en un ciclo de una decadencia mucho más acelerada la de los últimos 70 años? ¿Te parece que es posible por la estructura argentina? ¿Te parece que es imposible? ¿Qué visión tenés de eso? Mira, yo suelo decir que ningún escenario, en economía ningún escenario tiene probabilidad cero, pero creo que el modelo venezolano en la Argentina tiene probabilidad bastante cercana a cero. Me parece que es un error seguir mirando a Venezuela, porque nosotros ya tenemos un modelo de decadencia, que es el modelo argentino. Nosotros ya estamos en una crisis de hace años. O sea, hace más de una década que nuestro Producto Bruto no crece en términos per cápita. El otro día me preguntaban en la televisión, ¿cuánto vamos a tardar en recuperar el nivel del 19? Bueno, siguiendo con la tendencia hasta el 19, infinitos años, porque veníamos cayendo, nunca recuperaríamos. Entonces, el nivel de crisis de cocción lenta que tenemos nosotros, es un modelo argentino que va a ser referencia, me temo, si no cambian las cosas, para países como Colombia o Chile dentro de 10 años, o incluso Perú, cuando termine su
su periodo de crecimiento de niveles de ingresos bajos a medios. Entonces, olvidémonos de Venezuela. Nosotros tenemos un modelo argentino que hace que los empresarios no encuentren dónde hacer dinero, y cuando encuentran dónde hacer dinero piensan, no bien haga dinero, el gobierno, algún gobierno, va a pensar que hago demasiado dinero, tengo una rentabilidad excesiva, va a encontrar una manera de sustraerme parte de esta rentabilidad. Entonces, es un escenario en donde cualquier modelo de cualquier inversión de riesgo tiene básicamente la paradoja de que pierde cuando pierde, pero tampoco gana mucho cuando gana, porque inmediatamente, de alguna forma, alguna regla aparece para reducir sus ganancias. Ese esquema es muy poco tentador para un inversor y por eso es que la gente no invierte. Eso por un lado. Y por el otro tenemos un país en donde hay en paralelo un discurso anti empresa o empresario o individuo votante al que le va bien económicamente, que castiga culturalmente esa visión por varios motivos. No quiero simplificarlo, pero hay como una idea de que el rico, nadie hace dinero trabajando. Eso es terriblemente nocivo para la Argentina, porque efectivamente hay muchísima gente que hace dinero trabajando. Y si pensamos que nadie hace dinero trabajando, primero le estamos diciendo a la gente no trabajen o no se esfuercen, pero aparte estamos diciendo al tipo que se esfuerza, anda a trabajar a otro lado. Y eso es un poco lo que me parece lamentablemente pasa con la inversión argentina. Entonces, te digo, nuestro modelo es un modelo autóctono, un modelo en donde cada vez menos gente aporta para la manutención de más gente que no es la culpable para nada de este sistema, más bien son Claro. las víctimas del estado de bienestar fallido. Pero es un gobierno, es un modelo que es inherentemente insostenible. Entonces, hay que empezar a analizar el modelo argentino, pensado desde la Argentina, y no tanto pensar el modelo venezolano, porque esto así como está, en 10 años, si no hacemos cambios o reformas disruptivas, lamentablemente vamos a estar al menos peor. Eduardo, pero este modelo argentino que muy bien relatás, tuvo durante los últimos 30 años espejos o periodos cortos de prosperidad, ¿no? Algunos años de la década de convertibilidad, algunos años del kirchnerismo. ¿Este modelo argentino te parece que prevé a futuro esos, digamos, periodos cortos de prosperidad o ni eso? Me estás pidiendo demasiada precisión sobre el futuro. Sí. Tampoco quiero abusar de mi capacidad de economista de hablar de todos los temas, pero creo que algunas de esos periodos de crecimiento rápido que no fueron de desarrollo, lamentablemente, tuvieron que ver con apalancarse en el rebote de crisis pasadas. Entonces, el periodo de crecimiento de Menem venía, desde el primer Menem, de los primeros 90, venía de una crisis muy profunda de la hiperinflación del 89 y después de dos hiperinflaciones adicionales que tuvo que soportar el mismo Menem, porque Cavallo fue la tercera opción, Cavallo y la convertibilidad. Y gran parte del crecimiento asociado al primer kirchnerismo estuvo asociado también a la recuperación de una crisis muy profunda y al apalancarse en un aumento de los términos de intercambio, un aumento del precio de la soja y de nuestras exportaciones, que ayudó a generar dólares, que es una de las grandes trabas para el crecimiento. Entonces, tenías algunos factores temporales, algunos factores externos. La pregunta es, ¿se puede repetir eso? Los externos supongo que sí, pero no espero que haya un boom de commodities. Y los internos también supongo que sí. Nosotros venimos de una caída menos pronunciada, pero importante, de los últimos años. Ahora, hay algo que no vas a poder recrear y es la expectativa que se creó, tanto en los 90 como en los 2000, con que Argentina esta vez salía y le había encontrado la vuelta. Ya fracasamos tantas veces que no solo afuera, sino porque no me interesa tanto ni siquiera el inversor de afuera, adentro, nuestros inversores, nuestros trabajadores, recrear la posibilidad de pensar que un año creces y dices, bueno, ahora sí, esto cambió, va a ser distinto. Es bien difícil de generar esa expectativa si no cambian las políticas. Incluso si cambian las políticas, va a haber mucho descreimiento. Entonces, la verdad es que sí, todo puede pasar, pero no veo ese motor interno que veías muy claramente en los 90 y en los 2000, por ejemplo, con aumentos de inversión o con gente que pensaba el futuro argentino de manera mucho más positiva. Hoy creo que la gente piensa
en su mayoría que nos va a ir peor en el futuro. Hay que revertir eso para generar alguno de estos periodos de crecimiento. Igual, último pie de página, con esos periodos de crecimiento abrupto y muy localizado, no te desarrollás. O sea, tampoco nos comamos la historia. Nosotros preferiría crecer 10 años al 3% que 4 años al 7%. Clarísimo. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Un placer charlar con vos. Felicitaciones por el libro y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Fue un placer. Qué buena charla tuvimos con Eduardo, un fenómeno que compartió su tiempo con todos nosotros. Les recomiendo que compren el libro si quieren profundizar los temas que hablamos en la charla. Ojalá que este ciclo argentino, como cerró Eduardo la charla, tenga la posibilidad de salir y finalmente entrar en el tan deseado desarrollo económico. Si tenés dudas, preguntas, comentarios, experiencias, razonamientos, no dejes de compartirlos, así todos nos crecemos como comunidad y aprendemos de todos los que formamos parte de esta comunidad. Te agradezco mucho estar del otro lado. La semana que viene seguramente entramos con otra entrevista. Un abrazo grande y nos vemos pronto. ¡Chau!